Hola buenas, en este vídeo se hablará sobre los atributos sensoriales y su percepción. Empezamos. Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que se detectan por los sentidos y se tiende a percibirlas en el siguiente orden: apariencia, olor, textura y sabor. En el análisis sensorial objetivo se trata de evaluarlos y calificarlos de manera independiente, pero en el proceso de percepción muchos de los atributos se superponen, y el sujeto recibe las impresiones muy cerca unas de otras, por lo que, sin entrenamiento, es difícil evaluar de manera independiente. La apariencia a menudo es el atributo base para decidir la compra o el consumo de un alimento. La apariencia de un producto la podemos dividir en diferentes características: el color, forma y tamaño, textura de la superficie, claridad u oscuridad, y carbonatación. El color, por su parte, es la calidad de la sensación provocada en la retina de un observador por las ondas luminosas de longitudes de onda de entre 380 y 760 nanómetros, que es el intervalo de longitudes de onda que el ojo humano puede percibir. Como concepto fisiopsicológico, el color resulta de la interacción de la luz en la retina y un componente físico que depende de determinadas características de la luz. Estas características son el tono o matiz, la saturación o pureza, y la luminosidad o brillo. En primer lugar se hablará del tono o matiz. El tono o matiz se refiere a aquella característica que permite clasificar un color como rojo, verde o azul, los cuales forman parte del conjunto de colores primarios, y depende sobre todo de la longitud de onda dominante de la luz. Un observador de visión normal puede distinguir hasta 125 tonos diferentes. La segunda característica de la luz es la saturación o pureza. Se refiere a la proporción del tono puro predominante o, dicho de otro modo, a la relación entre la cantidad de color puro y la cantidad de color gris neutro o suma de otros colores. Se pueden distinguir unos 200 grados de pureza. Y la tercera y última característica de la luz es la luminosidad o brillo. Esta se define como la característica de una sensación de color que la hace equivalente a la producida por algún elemento de la escala de los grises que va desde el blanco, máxima luminosidad, hasta el negro, mínima luminosidad. Un observador de visión normal puede distinguir hasta 400 niveles de luminosidad. Como se ha dicho antes, la segunda característica de la apariencia es la forma y el tamaño. Cuando se habla de forma y tamaño de un alimento, también se habla de otras características relacionadas como longitud, anchura, altura, tamaño de partícula, forma geométrica, distribución de las piezas, forma etc. como indicadora de defectos. La tercera característica de la apariencia es la textura. La textura de la superficie puede ser mate o brillante, rugosa o lisa, si aparece húmeda o seca, blanda, dura o crujiente. También está la claridad, que es la transparencia u opacidad de líquidos o sólidos, y también está relacionada con la presencia o ausencia de partículas de tamaño visible. Y por último está la carbonatación, que, para las bebidas carbonatadas, se mide mediante el grado de efervescencia. El segundo atributo del que se hablará a continuación es el olor. El olor es la sensación percibida mediante el órgano olfatorio al oler ciertas sustancias volátiles. No hay que confundirlo con aroma, ya que el aroma es la propiedad organoléptica perceptible por vía indirecta por órgano olfatorio, es decir por vía retronasal, durante la degustación. El olor, como se ha dicho, depende de la cantidad de sustancias volátiles que percibimos. A su vez, la cantidad de volátiles que escapan de un producto depende de la temperatura, ya que a más temperatura, más presencia de olores, y de la naturaleza del compuesto, y de la superficie de la matriz. Algunos olores solo se manifiestan por reacciones enzimáticas. Esto ocurre en vegetales frescos, ya que al cortarlos se ponen en contacto enzima y sustrato. Un ejemplo, es el olor de la cebolla. Aunque no existe una terminología internacional estandarizada para denominar los olores, se conocen unos 17.000 compuestos olorosos, entre los cuales un buen perfumista puede diferenciar unos 150 o 200 olores. El tercer atributo sensorial son la consistencia y textura. La consistencia y textura son las sensaciones percibidas por los sensores de la boca diferentes del gusto y las sensaciones químicas. La textura es también percibida por la piel y músculos del cuerpo cuando se evalúan otros productos distintos de los alimentos como cremas cosméticas o tejidos. Como definición de consistencia se acepta que la consistencia es el atributo mecánico detectado por la estimulación de los receptores táctiles o visuales. Por otra parte, la textura, en la boca, comprende a todos los atributos mecánicos, geométricos, de cuerpo y de superficie de un producto perceptibles a través de los receptores cinestésicos y somáticos y, si corresponde, visuales y auditivos desde la primera mordisco hasta la deglución final.
Dentro del atributo sensorial de consistencia y textura diferenciamos entre atributos mecánicos, atributos geométricos, atributos de superficie y los atributos de cuerpo. Se explicarán a continuación. Los atributos mecánicos son aquellos relacionados con la reacción de un producto a un esfuerzo. Estos son dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad y adherencia. Los atributos geométricos son aquellos relacionados con el tamaño, la forma y la disposición de las partículas en el producto. Estos son densidad, granulosidad y conformación. Los atributos de superficie son aquellos relacionados con las sensaciones producidas en la boca por la humedad y, o grasa, encima o cerca de la superficie del producto. Los atributos de cuerpo son aquellos relacionados con las sensaciones producidas en la boca por la humedad y, o grasa presente en la masa del producto y la forma en que se liberan estos constituyentes. Para finalizar con la consistencia y textura, hay que tener en cuenta que durante la masticación, la percepción está influida por las transformaciones físicas que ocurren a partir del contacto con los dientes y el paladar y la mezcla con la saliva. La información auditiva puede contribuir a la evaluación de la textura y puede ser predominante en productos secos. El cuarto atributo es el sabor o flavor. El flavor fue definido en 1965 como la suma de las percepciones resultantes de la estimulación de las terminales sensoriales que se encuentran en la entrada del tracto digestivo y respiratorio, pero por razones prácticas en el análisis sensorial la definición se restringe a las impresiones percibidas por los sentidos químicos de un producto en la boca. Esto incluye las percepciones olfativas por vía retronasal causadas por las sustancias volátiles salidas del producto en la boca, los gustos percibidos por las sustancias solubles en la boca, las sensaciones químicas de los factores que estimulan las terminales nerviosas de las membranas blandas de la boca y de la cavidad nasal como por ejemplo astringencia, calor, frío, picante, etc. De entre los sabores, distinguimos en los 5 sabores básicos: el sabor ácido, el amargo, el salado, el dulce y el umami. Aunque también hay otros sabores que se podrían clasificar como básicos, como por ejemplo el alcalino y el metálico. Por lo tanto, el flavor es definido por la norma UNE ISO 5492-2010 como una sensación olfativo-gustativa que se puede definir como una combinación compleja de sensaciones olfativas, gustativas y trigeminales percibidas durante la degustación. Además, el flavor puede estar influenciado por sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas o efectos kinestésicos durante la degustación. Por último, el quinto atributo sensorial es el ruido. El ruido producido durante la masticación de un alimento o durante la manipulación de un alimento o un tejido es un atributo sensorial menor pero no despreciable. Diferencias de ruido al romper un alimento dan idea de su frescura, tanto por su dureza, fragilidad, lo crujiente que es, etc. Se han presentado los 5 atributos sensoriales y con ello finaliza el vídeo. Espero que haya sido de su agrado.